días. Nosotras somos Micaela Raimundo, Liliana Áviles, Mónica Piñones y Alexandra Castillo. Vamos a analizar cuál es la crítica política que José Emilio Pacheco hace en Langerhaus. Para empezar, explicaremos el contexto histórico. En el año de 1968, México vivió los Juegos Olímpicos durante el mes de octubre en la Ciudad de México. Las Olimpiadas se llevaron a cabo desde el 12 de octubre hasta el 27 de octubre. Se tuvieron los atletas de más de 100 países. También se llevó de forma paralela a las Olimpiadas el programa cultural de la 19ª Olimpiada. En este programa hubo una muestra del talento nacional e internacional en las áreas de teatro, danza, arquitectura y música, creando un intercambio cultural y siendo dirigido por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante este año, el presidente en mando era Gustavo Díaz Ordaz. En su gobierno se dieron varias huelgas estudiantiles y la más crítica fue días antes de las Olimpiadas en Tlatelolco. Tal evento se dio a que el Instituto Politécnico Nacional fue ocupado por granaderos para tranquilizar los enfrentamientos entre estudiantes en diferentes planteles. En respuesta, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos llevó a cabo una huelga. Cuando esto no logró solucionar la situación, el Comité Nacional de Huelgas convocó un mitin el 1 y 2 de octubre. El mitin terminó siendo una matanza de estudiantes, profesores y familias, resultado de los ataques del Batallón Olimpia. La noche de Tlatelolco logró poner fin a las huelgas estudiantiles de 1968 y dejó que las Olimpiadas pasaran sin problema. Este hecho luego fue la causa del crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, así como una actitud crítica de la sociedad. José Emilio Pacheco nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Dice haber tenido una infancia terrible e incluso mencionó en una entrevista que le gustaría haber tenido una infancia como la de su personaje Carlos de las batallas en el desierto. Estudió leyes y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde comenzó a colaborar en revistas estudiantiles como la revista Medio Siglo. Después colaboró como director del suplemento de la revista Estaciones, junto con otro reconocido autor mexicano, Carlos Monsiváis. Como secretario de redacción de la revista de la Universidad de México y de México en la Cultura, suplemento de novedades, trabajó también junto con Fernando Benítez. Y trabajó como jefe de redacción en la Cultura de México, suplemento de la revista Siempre. Pacheco fue profesor de la universidad en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y México, y se dedicó a investigar en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus investigaciones y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX resultaban en numerosas publicaciones en ediciones y antologías. Él trabajó como traductor para autores ingleses como Tennessee Williams y T.S. Eliot. Fue colaborador de prensa, escribió ensayos como El derecho a la lectura en 1984 y La hoguera y el viento en 1994. Escribió libros de poesía como No me preguntes cómo pasa el tiempo en 1969 y los libros Los elementos de la noche en 1963, entre otros. Su obra narrativa habla principalmente sobre la infancia, pérdida y singularidad de la niñez y relaciones amorosas o afectivas. Estos aspectos están escondidos en su preocupación social e histórica por el deterioro de la Ciudad de México y del país, como se muestra en El principio del placer en 1962 y Las batallas en el desierto en 1981. Él utiliza un lenguaje simple y sus textos no tienen mucha ornamentación o exageración inútil, lo cual hace ver sus escritos engañosamente sencillos, cuando en realidad son más complejos, ya que cada elemento que él presenta tiene un significado. Fue otorgado a los premios Magda Donato, Nacional de Poesía, Nacional de Periodismo Literario, Premio José Asunción Silva
entre otros, además de reconocimientos como el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo y el Premio Miguel de Cervantes a manos de los Reyes de España en el 2009. Pacheco falleció el 26 de enero de 2014 a los 74 años en la Ciudad de México por un paro cardiorrespiratorio, después de estar en el hospital tras sufrir un golpe en la cabeza cuando tropezó con unos libros en su estudio. A continuación, hablaremos sobre la mención del gobierno mexicano. Como ya sabemos, José Emilio Pacheco hacía críticas muy fuertes en sus historias, solo que no directamente. Su forma de escribir hacía que, si no se leían con atención, pasaran por alto. Ahora hablemos particularmente sobre su obra, Langerhaus. La historia hace referencia principalmente al olvido, relacionándolo con lo sucedido en Tlatelolco en el año 1968. En cuanto a sus funcionarios, Morales, Valle y Cisneros, quienes de pequeños molestaban a Langerhaus por su acento, lo hostilizaron y hasta le incendiaron el cabello porque lo llevaba muy largo. Este último hecho lo podemos relacionar con que en esa época llevar largo significaba ser hippie o homosexual, algo que no estaba muy bien visto en ese entonces. Ahora bien, una vez adentrados en el gobierno, es como si nada hubiera pasado. Es más, en la cena de Morales, cuando Gerardo le comenta a Cisneros sobre lo sucedido, este le dice que no conoce a nadie llamado así, y remarca que algunos de nosotros también han muerto. Con ese comentario podemos inferir que Cisneros está refiriéndose a no solo los que fueron los estudiantes los que murieron en el ataque, sino que también gente de gobierno y militares, solo que a ellos sí se los recuerda. Enfocándonos en Morales ahora, me gustaría hacer referencia a la breve conversación que tienen con Gerardo, cuando éste le dice que siempre ha tenido buena memoria, pero que no se acuerda. Entonces Gerardo, muy sabio, le responde: «No te hagas, estuviste en su concierto de 68 y entonces te acordás muy bien». En respuesta, Morales le dice: «En esas condiciones y con el puesto que ocupaba en el PRI, ¿crees que tenía ganas de ir a conciertos?». Creo que esta es una de las menciones más relevantes sobre el gobierno, ya que se relaciona directamente con lo que se decía anteriormente, que antes de entrar sabían perfectamente quién Langerhaus era, pero luego, cuando asumió, mágicamente todo lo relacionado a él se borró de su mente. Esto mismo sucede con todos los funcionarios presentes en la cena, hasta que llega un momento en el que mismo Gerardo comienza a creer que tienen razón. Toda la evidencia, incluso el periódico de ese día, no mostraba lo que había visto en la mañana. Pero, cuando llega a su casa y se aleja de sus compañeros funcionarios, escucha el clavecín de su amigo, Langerhaus, que le recuerda que todo lo que ha pasado no se olvidará. Ahora bien, se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver en este contexto Emilio Pacheco? Es decir, ¿cómo y por qué decidió analizar estos asuntos? Dado que sabemos que José Emilio Pacheco fue el encargado de la revista UNAM, y que este puesto requería contacto directo y constante con los expertos de las materias, es decir, los profesores de la UNAM, podemos entonces decir que José Emilio Pacheco tenía contacto con tales profesores y estudiantes que estuvieron presentes en la matanza de Tlatelolco. Asimismo, José Emilio Pacheco estudió política en la misma UNAM, de la cual sí se retiró antes, pero adquirió ciertos conocimientos que le llegaron a creer que aunque el evento, Tlatelolco, se ve mucha fuerza bruta y violencia, tenía que haber una mente detrás de ello que planeaba una masacre. En los momentos en los que ocurrió este acontecimiento, el gobierno, es bien conocido, pagó a escritores mexicanos para que estos no mencionaran a Tlatelolco. Cayó a la prensa e inclusive intentó callar a los mismos estudiantes y a sus familias. Más, Emilio Pacheco, viendo cómo su entorno escondía algo tan importante y notaba cómo sus compañeros ayudaban a la inmunidad, a la discreción dada este caso, decidió no quedarse callado, expresar de la manera que solo él podía su descontento. Y con esto los dejamos, esperando no solo haber inculcado conocimiento en ustedes, sino también un sentido de buscar justicia, que lo que pasó en Tlatelolco, lo que pasó con los 43, no pase de nuevo en nuestro país y el mundo, pues como se despide José Emilio Pacheco: «No quiero nada para mí,
Solo anhelo lo imposible, un mundo sin víctimas.